de la noticia. Revisamos información económica y el análisis a esta hora en la voz de Pablo Lucio Paredes, quien se encuentra ya en el contacto con Así Amaneció. Economista Lucio Paredes, buenos días y bienvenido a Radio City. Mi estimado, sí, un gran abrazo, gracias por la confianza y la llamada. Saludo a la gente. Gracias también a usted por el tiempo. Sabemos que tiene una actividad complicada en esta jornada de martes, pero gracias por los minutos que nos dispensas para poder hablar. Empecemos con el cierre del ITT. En su cuenta de X, usted ha hecho un comentario muy interesante, como suele hacerlo, respecto a la situación que implica el ITT. Usted lo ha definido como una locura, si es que no me equivoco en la interpretación. Perdemos ingresos, dice, hoy y en el futuro. Es un enorme costo desmontar con gran impacto ambiental. ¿Cuáles serían o pueden ser todavía las alternativas si los ecuatorianos finalmente tomaron una decisión en la última consulta? Sí, efectivamente es una locura. Otros le ponen otros términos menos educados, digamos así, pero es una locura. Es decir, hemos instalado algo ahí. La instalación, obviamente, como cualquier cosa en la vida, ha tenido un impacto, porque si usted instala algo en su casa, tiene un impacto, una bananera tiene un impacto, una camaronera tiene un impacto, las flores tienen un impacto, todo lo que hacemos en el país, en la sociedad tiene un impacto, ya tuvo ese impacto. No hemos sabido, al menos públicamente, que haya habido grandes problemas, grandes daños en la operación del ITT desde hace algunos años, y de repente decimos no. Esto que ya instalamos, que ya tenemos, que nos genera ingresos ahora y en el futuro, mejor, no solo que no lo vamos a ampliar, porque hasta podría ser comprensible que uno diga, ok, no ampliemos nada más, no hagamos nada más. No, es cerremos, desmontemos, quitemos todo y volvamos a tener un impacto ambiental, porque obviamente el retirar todas las cosas tiene un impacto ambiental, y por sentido común yo diría incluso un impacto ambiental mayor que la instalación de lo que hubo ahí. Y luego detrás de eso, en esos espacios que se han abierto, vendrán madereros irresponsables, colonos, otra gente. Es decir, a la larga yo ver un impacto mayor. Pero como yo comentaba, yo, al menos, y yo trato de ser informado, ustedes también tratan de ser informados, yo no he visto ningún estudio serio, incluyendo los propios Estados Unidos, de cuáles son los beneficios que perdemos, los costos que vamos a tener de todo este proceso. Eso sería muy importante. Pero claro, como usted dice, hubo la votación y la votación nos dice que hay que hacerlo, lo cual, eso digo, es una locura como país, ¿no? Ese es un problema que heredará el próximo presidente de la República. ¿Qué tanta afectación pudiese evidenciarse si la medida continúa tal como hasta ahora, incluso para el presidente actual, si logra la reelección? Sí, mira, yo creo que el problema no es para el presidente, el problema es para todos los ecuatorianos, ¿no? Porque estamos dejando de percibir ingresos importantes, vamos a tener costos adicionales, y es una pena que en una sociedad que necesita recursos, pues tomemos este tipo de decisiones. Ahora tú decías, ¿qué se puede hacer hacia el futuro? No sé, este es más un tema legal que económico lo que se puede hacer. Entiendo que hay grupos que están intentando, sin mucho éxito, entiendo, están intentando poner, no sé, amparos constitucionales, reclamos legales, etcétera, etcétera, porque incluso hay esta pequeña frase que uno diría, bueno, pero es una pequeña frase, pero la verdad es que cuando uno firma algo en la vida o decide algo, los detalles son muy importantes, ¿no? Si yo mañana hago un negocio con alguien, hacemos un documento y ese documento vamos donde el notario y leemos palabra por palabra para estar seguros que dice lo que tiene que decir. Y entonces hay esta famosa frase que muchos han mencionado, de que lo que aprobamos fue en definitiva, dejar el petróleo bajo el subsuelo. Pero resulta que el petróleo no está bajo el subsuelo, está en el subsuelo. Entonces, ese también es un argumento que uno diría, ah, qué exagerado. No, no, no es exagerado. Las cosas en la vida tienen, las palabras tienen su valor, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice dejemos bajo el subsuelo, resulta que el petróleo no está bajo el subsuelo, sino está en el subsuelo, ¿no? Entonces, incluso todos esos detalles, una serie de cosas hacen pensar que lo más lógico sería en el Ecuador que volvamos a preguntarnos los ecuatorianos a través de una consulta si
si eso mismo queremos. Y mira, y eso es lo que sucede en la vida cuando tú, yo, la gente que nos escucha, hacemos algo importante, decimos, a ver, metámonos en un negocio, por decir algo. Ya, a ver, conversemos. Y bueno, y veámonos de aquí a un mes para seguir conversando. Y veámonos de aquí a 3 meses para seguir analizando, conversando. Y recién luego de varias reuniones, decisiones, etcétera, tomamos la decisión final. A mí me parece que en las consultas, yo no lo digo ahora por Yasoné, lo dije hace años por el Brexit en Inglaterra y lo he dicho en otras circunstancias, a mí me parece que todo este tipo de cosas que son muy sensibles, muy importantes, como el Brexit en Inglaterra, el ITT, donde nosotros otros, no deberían hacerse en una votación. Debería haber 2 o 3 votaciones espaciadas en el tiempo, 1 año, 2 años, para que la gente tenga tiempo de ir procesando, viendo y diciendo, a ver, realmente es lo que quiero o no quiero, ¿no? Pero bueno, como te digo, no lo he dicho ahora por el ITT, lo he dicho de hace mucho tiempo por otras circunstancias. Entonces me parece que deberíamos juntos los ecuatorianos buscar la manera de decir, a ver, estamos seguros que eso es lo que queremos, volvamos a opinar, volvamos a analizar, que la gente nos dé, por eso te digo, no, yo no he visto ningún estudio serio de pérdidas y ganancias en este tema. Me parece que lo estamos haciendo un poco, disculpa la expresión, pero un poco a la maldita sea, ¿no? El economista Pablo Lucio Paredes es representante, uno de los representantes de las autoridades de la Universidad San Francisco y es una de las voces de análisis económico más importantes que tiene el país. Está ahora mismo en el contacto con Así Amaneció. Economista Lucio Paredes, ¿qué opinión le parece la política económica, o le merece, quise decir, la política económica del presidente Daniel Noboa hasta ahora en su afán de poder seguir captando recursos para tratar de paliar de alguna manera la situación que enfrenta a través de este enorme hueco fiscal? Mira, el hueco fiscal es uno de los problemas que tiene nuevamente no este gobierno. A mí honradamente no me importan mucho los gobiernos, sino el Ecuador de hoy, el Ecuador del futuro, los ecuatorianos hoy, los ecuatorianos en el futuro. Hay muchos problemas que se van acumulando. Uno de esos es el tema fiscal. Y al final lo que tenemos que estar conscientes es que el objetivo de un buen manejo económico debe ser tener crecimiento de la actividad económica sostenible, es decir, no crecer 1 año o 2 años y luego caer en problemas como ha sucedido en los últimos 10, 15 años, ¿no? Es como si en tu casa tú dices, vea, este año 2024 y 2025 nos vamos en la familia a dedicar a la farra total, vamos a gastar en viajes, vamos a gastar en cambiar de casa, vamos a gastar, y claro, son 2 años donde la familia dice, wow, qué maravilla, cómo hemos disfrutado estos 2 años. Y luego, como no era sostenible, como no era en base a ingresos, sino en base a deuda y a raspar la olla, 2 años después te encuentras con un problema peor. Disfrutaste 2 años y luego estás peor. Por eso digo, tiene que haber un crecimiento sostenible que no fue lo que tuvimos durante 10 o 15 años en el Ecuador, del orden del 4% anual y actualmente estamos creciendo, por decir algo, alrededor del 1%. Entonces, cuando la economía crece solo 1 en vez de 4%, hay problemas de empleo, de insatisfacción, poco empleo, poca actividad económica, gente que migra porque no encuentra oportunidades en el Ecuador, estudiantes que salen de las universidades y no encuentran oportunidades. Entonces, ese es el gran desafío del Ecuador, cómo crecer sostenidamente alrededor del 4% en lugar de crecer el 1%. Ese es el gran desafío de cualquier gobierno, no importa, pero es el desafío de los ecuatorianos. Economista, muy buenos días, lo saluda Alfredo Escobar. ¿Cómo estás? Le quiero hacer una pregunta que le hicimos a un precandidato presidencial y precandidata presidencial y precandidato vicepresidencial hace pocos días acá en el programa y no supieron contestarla. Se aduce que Venezuela tiene un crecimiento superior al Ecuador en economía actualmente por números, digamos, pero en su rama, ¿qué explicación se puede dar a esto? Y si esos números en realidad dan o podría asumirse que Venezuela está mejor que el Ecuador o no. No, no, mira, Venezuela ha tenido una caída tan grande en los últimos, iba a decir 20 años, quizás un poco menos, en los últimos 10, 15 años, ha tenido una caída tan grande que es como si tú dices, a ver, Ecuador y Venezuela hace 10, 15 años ambos estaban en el nivel 100, por decir algo, ¿no? Imaginémonos, estaban en el nivel 100. Venezuela del nivel 100 ha caído al nivel
nuevamente por poner un número, ha caído del nivel 100 al nivel 50 o 40. Y el Ecuador ha subido del nivel 100 al nivel 110 en 10 años. Entonces lo que hizo el Ecuador fue crecer poco, pasó de 100 a 110, es poco. Debería ser mucho más, como te decía, debería ser 4% cada año, no 1%. Pero bueno, pasó de 100 a 110. Venezuela cayó de 100 a 40. Y ahora de 40 se ha recuperado a 45. Entonces no hay ninguna comparación. Estos, tal vez un año puede ser que Venezuela haya crecido más, pero está en el nivel 40 o 45, mientras el Ecuador está en el nivel 110, ¿no? Entonces no hay manera de comparar lo uno con lo otro. Evidentemente la situación de Venezuela es una situación dramática. La situación del Ecuador es una situación difícil. Finalmente, economista Lucio Paredes, hace poco conversábamos con uno de sus colegas, analistas también en materia económica, y nos decía que al Ecuador lo que le queda en estos 4 meses que estamos viviendo rumbo a la finalización del año para recuperar un poco el asunto es adelantar la Navidad. Y ahora nos sorprende que Nicolás Maduro más o menos tenga la misma idea, pero en un modo distinto. Es decir, promover las ventas lo más rápido que se pueda para tratar de ir salvando el año. ¿Qué otras alternativas tiene el sector comercial para tratar de mejorar las cifras y de alguna manera ayudar a la dinamización de la economía? Mira, yo como te decía antes, lo que importa para el país es el crecimiento sostenible y sostenido. Es decir, no es preguntándonos este mes de septiembre, octubre o diciembre cómo nos va a ir, sino tratar de hacernos la pregunta ahora en septiembre, octubre, en diciembre, pero también el año próximo, el año siguiente y los próximos años, cómo vamos a caminar, ¿no? Entonces, quedarse solo con el tema Navidad y adelantar la Navidad y todo eso puede ser que resuelva eventualmente un pequeño tema circunstancial, pero no resuelve los temas de fondo, que es crecer 4% de manera sostenida y sostenible, ¿no? Y eso no se logra, ese objetivo no se logra adelantando la Navidad, sino ese objetivo se logra enfrentando los problemas que tenemos en el Ecuador. Y voy a mencionar rápidamente, me imagino que ustedes están con el tiempo corto, voy a mencionar varias cosas. Uno, el tema inseguridad, que es obviamente el tema más importante. Bueno, hay cifras razonables que presenta el Observatorio de la Violencia o algo así, no me acuerdo el nombre exacto, que dicen que en relación al año pasado, las muertes violentas ¿no? Han caído algo así como 16%. Bueno, es una buena cosa, pero todavía estamos en un nivel altísimo que lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, seguir enfrentando la inseguridad, que es un tema difícil, hay que hacerlo. El tema de la electricidad. Es un tema no para ahora, es un tema para los próximos 2, 3, 4, 5 años. Tenemos que enfrentarlo de la manera más decidida. El tema de que ustedes mencionaban de la situación del gobierno, el gasto público, los impuestos, tenemos que enfrentar eso. Algo que hemos conversado en otras oportunidades, que es la quiebra progresiva que se va a dar dentro de 2, 3 años del sistema de jubilación del IES. Tenemos que enfrentar ese tema. El mercado laboral y las reglas laborales en el Ecuador, que son muy malas. Tenemos que ir caminando hacia un sistema de sentido común, un sistema razonable que sea mejor para los trabajadores y para los empresarios, que sea mejor para ambos, no para uno de los dos, sino para ambos. Tenemos que impulsar el petróleo y la minería. Tenemos este problema del ITT que mencionábamos hace un momento, pero en general tenemos que impulsar el petróleo y tenemos que impulsar la minería legal, no la minería ilegal, que es la que estamos dejando en el Ecuador, sino la minería legal, hay que empujarla. Es decir, hay 7, 8, 9, 10 cosas importantes que hacer en el Ecuador y no podemos simplemente decir, vea, yo no me ocupo de esas 10 cosas, sino ahorita me ocupo de ver cómo paso los 3 o 4 próximos meses. No es eso. El tema es mirar al futuro de los ecuatorianos. Queremos agradecer al economista Pablo Lucio Paredes. Él es representante de la Universidad de San Francisco, analista económico, ha estado con nosotros revisando la situación del país y algunos pronósticos también para el futuro. Seguimos en Así Amaneció, son las 8:41.